Y después que usted logra defender con éxito al presidente Clinton y sigue el presidente Clinton en la Casa Blanca, usted se retira y vuelve a trabajar como abogado. Y uno de sus primeros clientes es José Miguel González, el papá de Elian González. Háblenos de eso. Es la historia de un niño de 6 años de Cárdenas, Cuba. Sus padres se habían divorciado. Se llevaban bien, pero la madre tenía un novio que quería ir a Miami. Así que se montaron en una embarcación, pero naufragaron durante la travesía de Cuba a Florida. La madre de Elian murió, pero el niño fue encontrado en las aguas de Florida, flotando en un neumático. La comunidad cubana de Miami lo recibió y dijo que no se lo devolverían a su padre, quien quería que regresara a Cuba. El padre era un buen padre. Y entonces comenzaron los procedimientos legales y algunas personas preocupadas por el desenlace del caso me pidieron que defendiera al padre. Consulté con mi bufete, que dijo que sí. Fui a Cuba, me reuní con Juan Miguel, el padre de Elian, que me pidió que lo representara, y me convertí en su abogado en Estados Unidos. Y ganamos el caso. ¿Y cómo se sintió usted en este caso? Fue uno de los casos más satisfactorios de mi vida, porque era un padre que logró recuperar a su hijo, a quien creía haber perdido para siempre, y logró vencer los obstáculos que había entre los dos países, lo que lo hacía un caso muy, muy difícil. Ambos gobiernos superaron la ira, la hostilidad y la amargura de 50 años para llegar a este objetivo. Los gobiernos ayudaron. Pero había una pequeña comunidad de gente muy enfadada que quería que Elian no regresara con su padre. Y de Elian González y Cuba a Naciones Unidas y Kofi Annan. El entonces secretario general de las Naciones Unidas lo llama y le pide que lo represente. Cuéntenos por qué. Hubo denuncias de corrupción en el programa Petróleo por Alimentos de Naciones Unidas, que permitía que Irak, que estaba sometido entonces a sanciones, vendiera petróleo para poder importar comida. Y el secretario general ordenó una investigación que le acabó implicando debido a un presunto conflicto de intereses por el papel que tuvo su hijo en el programa. Él necesitaba un abogado, y probablemente esperó demasiado para conseguir uno. Annan se entrevistó muchas veces con el comité y participamos en la redacción de las conclusiones del informe. La defensa del secretario general de la ONU exigió un trabajo muy intenso de abogacía. Y hemos llegado al momento que es una gran sorpresa en su carrera, que es que usted, muy cercano al presidente Clinton y a Hillary Clinton, en vez de apoyar a Hillary Clinton en su intento de ser presidente de los Estados Unidos, usted apoya a un desconocido en esos momentos que se llama Barack Obama. ¿Cómo fue eso? No fue una decisión fácil. Yo había estudiado Derecho con Hillary Clinton. Iba a mi clase. La conocía bien. De hecho, la conocía mejor que al presidente Clinton. Y siempre hubo la posibilidad a lo largo de su carrera de que un día se presentara a las elecciones presidenciales. After 6 years of George Bush, it is time to renew the promise of America. Cuando la eligieron senadora, esas posibilidades aumentaron. Pero entre 2004 y 2006 conocí a Barack Obama y pensé que era un líder extraordinario, una personalidad excepcional con una gran historia humana. Y antes de que anunciara su candidatura presidencial, yo estaba tratando de convencerle de que se presentara. Creo que una de las razones por las que yo apoyé tanto al presidente Obama era su posición en la guerra en Irak. Había sido crítico con la política de Estados Unidos y pensé que era importante que el representante del Partido Demócrata fuera alguien crítico con la política de la administración Bush en Irak. Usted se involucra en la campaña, es uno de los principales asesores de Barack Obama en temas internacionales y efectivamente al ganar Barack Obama lo invita a que usted sea el asesor jurídico de la Casa Blanca. Y entonces empieza usted a trabajar como el principal abogado del presidente de los Estados Unidos. De nuevo, fue una transición interesante, porque siempre soñé con trabajar en relaciones internacionales y en política exterior. Fui uno de sus principales asesores en política exterior y le ayudé a reunir un grupo de expertos que le ayudaron durante su campaña. Pero después decidió que, en realidad, lo que quería es que yo fuera su abogado, así que me pidió que fuera el consejero de la Casa Blanca, y desde el comienzo de la transición hasta el año 2010, trabajé como abogado principal del presidente. Después de la pausa, un tema que aún no se ha resuelto y donde Greg Craig jugó un rol fundamental, la prisión de Guantánamo. No se vayan.